La Casa Blanca, símbolo del poder presidencial de Estados Unidos, es una de las construcciones más fotografiadas del mundo. Cada semana, más de 10.000 personas recorren sus salones abiertos al público, posan frente a sus columnas neoclásicas o se asoman al jardín sur buscando captar un instante del poder, pero casi nadie imagina lo que hay debajo. Ni las visitas guiadas, ni los planos oficiales, ni los discursos desde el despacho oval muestran lo más importante. La Casa Blanca está construida para resistir, para sobrevivir a cosas que otros edificios ni siquiera soportarían. Bajo sus cimientos, entre muros de concreto reforzado y pasillos sellados, se esconde algo más que historia. Un sistema creado con un solo objetivo: que el gobierno de Estados Unidos siga funcionando, incluso si todo lo demás colapsa. En 2001, cuando el país estaba bajo ataque, el vicepresidente Dick Cheney fue evacuado de inmediato. Su destino, un búnker que casi nadie conocía, el PEOC, Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial. Y fue una suerte que existiera, porque durante más de 150 años, la Casa Blanca no tenía ningún plan real para una evacuación, y eso, más de una vez, casi termina en desastre. La primera vez que quedó claro que la Casa Blanca no estaba preparada para una emergencia fue en 1814. En plena guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido, las tropas británicas llegaron hasta Washington y le prendieron fuego. El edificio resistió a duras penas. Tuvieron que reconstruirlo casi desde cero, pero nadie pensó en añadir túneles, ni cámaras secretas, ni búnkeres subterráneos. El diseño original, obra del arquitecto James Hoban, buscaba una residencia abierta, visible y accesible. Una casa para un líder electo, no un castillo. Bonita, sí. Funcional en medio de una guerra. Nah. El problema volvió a quedar claro en 1941, justo después del ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial y el servicio secreto se dio cuenta de algo muy serio. La Casa Blanca no podía proteger al presidente en caso de un bombardeo. No había muros blindados, ni rutas de evacuación, ni refugio, ni siquiera un sótano con garantías mínimas. Eso cambió ese mismo año. Antes de que terminara 1941, ya estaban en marcha dos proyectos subterráneos. Uno de ellos, el más importante, sería el PEOC, un búnker enterrado bajo el ala este de la Casa Blanca, lejos del ruido, del público y de los ataques aéreos. El primer PEOC era pequeño, unos 12 metros por lado, pero tenía lo básico: una pequeña sala médica, víveres para varios días, agua potable, generadores diésel y muros de hormigón de más de 2 metros de grosor. Aún así, Franklin D. Roosevelt lo odiaba. Decía que olía a humedad y que el diésel era insoportable. Y tenía razón, la ventilación era limitada y los motores rugían todo el día. Pero eso fue solo el comienzo, porque ese pequeño búnker terminaría creciendo, mucho más de lo que te imaginas. Con el paso de los años, el PEOC fue evolucionando. Lo que empezó como una sala de emergencia básica terminó convirtiéndose en una instalación clave para la seguridad nacional, especialmente durante la Guerra Fría, cuando la amenaza nuclear hizo evidente que el presidente necesitaría algo más que un refugio improvisado. Y en 2018, algo inesperado confirmó lo que muchos sospechaban. Un pequeño socavón apareció en el césped norte de la Casa Blanca, pero lo que quedó al descubierto no fue tierra suelta, sino una capa de hormigón profunda y resistente a la radiación. Los expertos creen que esa estructura forma parte del PEOC moderno. No sería solo un búnker, sino un centro de comando con comunicaciones encriptadas, espacio para decenas de personas y tecnología para gobernar el país en una crisis total. Cuando Dick Cheney fue evacuado al PEOC en 2001, durante los atentados del 11 de septiembre, se filtraron algunas imágenes. Una sala operativa con una gran mesa de reuniones, pantallas por todas partes y personal trabajando codo a codo. Cabían al menos 15 personas, aunque el espacio parecía justo. En su libro de memorias, la ex primera dama Laura Bush dio más detalles. Dijo que al entrar, una pesada puerta metálica se cerraba con un sonido fuerte, hermético, que había monitores, cables, luces parpadeando y que todo parecía detenido en el tiempo. Suelo de baldosas antiguo,
tuberías expuestas y una cama que parecía de museo. Era funcional, sí, pero no era un lugar donde nadie quisiera pasar más de unas horas. De hecho, ni ella ni el presidente George W. Bush se quedaron. Prefirieron volver a la residencia principal a pesar del riesgo. Pero lo importante aquí es otra cosa. El PEOC no es el único refugio que esconde la Casa Blanca. A solo unos pasos de la Casa Blanca, otro refugio esperaba en silencio. Uno que, curiosamente, se construyó antes que el PEOC. El edificio del Departamento del Tesoro. Desde 1836, este edificio ha sido mucho más que un centro financiero. Sus muros de granito, sus bóvedas acorazadas y su cercanía con la Casa Blanca lo convirtieron en el lugar ideal para algo más, un plan de emergencia presidencial. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de sus cámaras fue adaptada en secreto, 10 habitaciones preparadas para alojar al presidente y su equipo en caso de que la Casa Blanca fuera destruida. Y lo más interesante no es solo el búnker, sino cómo se llega hasta él. Se dice que existe un túnel de unos 230 metros que conecta el ala este de la Casa Blanca con el Tesoro. Nunca ha sido oficialmente confirmado, pero hay planos antiguos y fotografías satelitales que lo sugieren. A lo largo del túnel hay sensores, puertas blindadas y una garita del servicio secreto integrada en la pared. Un acceso solo para situaciones críticas. Pero eso no es todo. Del otro lado de la Casa Blanca también hay secretos. Durante el mandato de Ronald Reagan, se construyó una salida de emergencia desde el despacho oval. Oculta tras una pared cercana al baño presidencial, una trampilla da acceso a una escalera discreta. Su destino: 2 rutas. Una conecta con un armario en la residencia privada, la otra desemboca en una vieja barbería del sótano. No es un refugio nuclear. Es una ruta de escape rápida y silenciosa. Reagan la usó incluso para introducir a Nixon en una reunión secreta sin que la prensa lo supiera. Y luego está el Gran Agujero de 2010. Una misteriosa estructura blanca apareció junto al ala oeste. 3 años después, fue rodeada por vallas opacas y custodiada por agentes. El gobierno dijo que era una obra para modernizar el sistema eléctrico, pero los medios lo llamaron el Big Dig de la Casa Blanca. La teoría más popular: un centro de datos subterráneo o un nuevo búnker con tecnología de última generación. Lo que sí sabemos es que existe un equipo de más de 100 personas dedicado a mantener toda esta infraestructura secreta, que las compuertas funcionen, que la energía siga corriendo incluso tras un pulso electromagnético y que todo esté listo para un escenario que ojalá nunca llegue. Pero no todo lo oculto en la Casa Blanca está hecho para resistir ataques. No todo lo secreto en la Casa Blanca está pensado para guerras o emergencias. A veces, el misterio sirve para algo mucho más banal o más dulce. Durante el mandato de Donald Trump, un pequeño botón rojo en su escritorio causó revuelo. No era el botón nuclear. Cuando lo pulsaba, un mayordomo le traía una Coca-Cola Light, pero esto no empezó con él. Desde hace décadas, la Casa Blanca tiene su propia chocolatería y cocina de postres. No es solo un capricho. La repostería aquí es parte de la diplomacia. Cuando la reina Isabel II visitó Washington en 2007, el postre fue planificado con 6 meses de antelación, y cuando Gorbachev vino en 1987 para firmar un tratado nuclear, el chef preparó un Kremlin de chocolate con helado de miel y té. La cocina dulce puede ser un arma diplomática, pero también una tradición familiar. Cada Pascua, más de 400,000 personas asisten al Easter Egg Roll en los jardines, y los pasteleros construyen auténticas ciudades de chocolate, conejos, pajaritos, casitas, todo comestible. Incluso los hijos y nietos de presidentes han vivido esta tradición. Eisenhower solía asar carne para su familia en la terraza privada, y allí mismo Nixon anunció a su familia que dimitiría en 1974. Ese lugar se llama hoy el Salarium, una terraza cerrada que empezó como porche para escapar del calor y terminó siendo un refugio personal, un rincón tranquilo en medio del poder. Y eso es lo que define a la Casa Blanca. Fue pensada como una residencia modesta y accesible,
pero la historia obligó a transformarla en algo más, un símbolo, un refugio, un cuartel general y a veces una fábrica de chocolate. Debajo del mármol y los retratos hay otra Casa Blanca, una que no se muestra en las visitas guiadas, porque en este lugar el poder no solo se ejerce, también se protege. ¿Te sorprendió lo que se esconde tras las paredes más famosas del mundo? Entonces, suscríbete y activa la campanita, tras el lado oculto del poder, porque a veces lo más importante es lo que no se ve.